concluir nuestro tema de tímido yo. Y decíamos que nuestra plática, estas dos pláticas pasadas y esta, está basada en la primera carta, en la segunda, perdón, segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 7, y dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto le decía Pablo a Timoteo. Y decíamos en los programas anteriores que el espíritu de cobardía o la palabra cobarde en griego lo traducen como temor o timidez, como si alguien no tuviera el coraje para hacer cosas difíciles, peligrosas o desagradables. Entonces, cuando te digan, eres un cobarde, ¿no? O no seas cobarde, te están diciendo, no seas tímida, no seas tímido, no seas miedoso, no tengas temor. Entonces, mira, si tú y yo somos hijos de Dios, hemos aceptado al Señor en nuestras vidas, decíamos que ya Él nos ha dado ese poder, el mismo poder que levantó entre los muertos a Jesucristo, ese mismo poder opera en nuestras vidas, ¿no? Entonces ya no hay más temor, ya no debe de haber timidez, ya no debe de haber cobardía en nuestras vidas, porque nosotros tenemos un poder interno que hace que nosotros nos movamos, hablemos y hagamos cosas que tú y yo jamás pudimos haber pensado hacer, ¿no? Pero no es en nuestras capacidades ni en nuestras fuerzas, decíamos, sino en el poder que Dios nos da. Sí, en Romanos 8:15 también leíamos, y te lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual, dice, porque el Espíritu que Dios les ha dado, habla aquí del Espíritu Santo, dice, no los esclaviza ni les hace tener miedo. Sí, por eso es que leíamos segunda Timoteo 1:7, donde dice que no nos ha dado ese espíritu de cobardía. Entonces no los esclaviza ni les hace tener miedo. Por el contrario, el Espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios papá, ¿no? Entonces, cuando venga un temor o miedo, dicho, en tu vida y que algo que esté ahí quitándote la paz y que tengas ahí como que no puedes avanzar, ¿sabes? Entonces no es de Dios, ¿sí? Entonces, tenemos que recordar lo que dice más adelante en este mismo verso de Timoteo 1:7, dice, entonces, ¿qué espíritu nos ha dado? De poder, de amor y y de dominio propio. O de buen juicio, ¿sí? Dice otra versión. Otra versión lo llama de buen juicio. Entonces, y hablábamos acerca del primer punto que toca aquí, que es de poder, un espíritu de poder. Y hablábamos acerca de 2 de Corintios, capítulo 11, verso 23 al 27, donde habíamos visto que el poder que recibimos es el poder mismo de Dios, ¿sí? Entonces, por eso va en contra, digamos, de que a veces nosotros tenemos ese miedo para seguir adelante o avanzar, ¿sí? Hay veces en los que tú vas a tener a lo mejor ese no temor, sino esa precaución de que dices, híjole, o enfrentarte a cosas nuevas, ¿no? Y dices, híjole, pero sabes, cuando tú recuerdas y cuando tú empiezas a escuchar la voz del Espíritu Santo, tú vas a saber que vas a poder seguir adelante. Y que ese poder, el mismo que levantó a Jesús de los muertos, está sobre ti y es el que te va a dar la fuerza para seguir adelante. Entonces, y hablábamos acerca de Filipenses 4:13 cuando dice, puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo me da el poder para hacerlo. ¿Sí? Entonces, cuando venga una situación complicada, sabes, tú tienes el poder del Espíritu Santo para enfrentarlo, ¿sí? Para que puedas tú pasar hacia el siguiente nivel y que el Señor siga usando tu vida. Así es, cualquier situación. Cualquier situación. Leíamos segunda carta a los Corintios, capítulo 11 del 23 al 27, y decía Pablo, oye, yo he enfrentado un chorro de cosas, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Se quedó sin comer, pasó hambre, estuvo encarcelado, lo apedrearon.
Y tú y yo hemos pasado situaciones complicadas, pero ¿sabes qué? El Señor en cada una de ellas nos ha librado, nos ha dado la victoria en cada una de ellas, pero no es en nuestras fuerzas, ¿no? Dice Filipenses 4:13, como te decía Pepe, dice, puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo me da el poder para hacerlo. Ahora, el segundo punto que ya habíamos tocado es el amor. Dice, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, ¿no? Y esto lo basamos en primera carta a Juan capítulo 3, verso 18, y dice, queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. O sea, cuando tú y yo decimos amar a Dios, es porque todo nuestro ser le va a amar, y el amar es obedecerlo. Obedecer su palabra. No es de dientes para afuera, o sea, no es nada más cuando te vean los líderes o el pastor o cuando vamos a la congregación, sino en cada una de las áreas de nuestra vida y en donde tú y yo nos desenvolvamos. Ahí tenemos que dar testimonio de que realmente hay un poder que transforma nuestra vida, y ese es el poder que nos da Dios, ¿no? A través de su palabra. Entonces vimos en primera carta a Juan capítulo 4, verso 17 y 18, dice, si en verdad amamos a los hermanos y si vivimos como Jesucristo vivió en este mundo, no tendremos por qué tener miedo cuando Jesús venga para juzgar a todo el mundo. La persona que ama no tiene miedo. Donde hay amor, no hay temor. Al contrario, el verdadero amor quita el miedo. Si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue, es porque no ha aprendido a amar, porque Dios es amor. Entonces, hay muchas ocasiones en las que, por ejemplo, yo veo a una persona y digo, ay, esta me cae gorda, y nunca la he tratado, ¿no? Ay, pero es que me cae mal. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí en muchas ocasiones digo, ay, es que me cae mal. Ay, es que algo tiene que no me da, ¿no? Que no empatamos. Pero tenemos que darnos ese chance de conocer a las personas y de desarrollar ese amor que Dios ha puesto en nuestras vidas. Si tú y yo decimos que tenemos a Cristo en nuestra vida, que tenemos a Dios en nuestra vida, Él es amor y Él va a darnos ese amor para amar a las personas, por muy difíciles que sean esas personas, ¿no? Sí, y hablábamos acerca del tercer punto también de que habla el verso base y habla acerca del buen juicio o dominio propio, como lo dice la versión Reina Valera. Y hablábamos del buen juicio y decíamos que es la capacidad que tiene una persona de reprimir sus acciones o expresiones y hasta pensamientos. Es decir, que se puede controlar, ¿no? Que no actúa a las primeras así alocadamente, sino que tiene ese control de pensar bien las cosas, ¿sí? Y hablar o actuar de acuerdo a ese buen juicio. No es de mecha corta. Exactamente. Entonces, y todo eso, ¿sí? El Espíritu Santo es el que muchas veces te va a indicar qué es lo que va a hablar, qué es lo que vas a decir o hacer en ese momento. ¿Por qué? Porque decíamos también que el dominio propio es un fruto del Espíritu. Por lo tanto, nosotros tenemos que ejercitar ese fruto, ¿sí? El poder nos los da el Señor en el momento que nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón. El Espíritu Santo viene también en nuestras vidas, pero los frutos es algo que tú vas trabajando en ellos y que vas desarrollándolos, y por eso son frutos, para que al final tú puedas dar esos frutos y las demás personas vean esos frutos, porque dice la palabra también que por sus frutos los conocerán. Seremos ¿Sí? conocidos. O seremos conocidos. Entonces, cuando tú tienes dominio propio de que antes a lo mejor, no sé, ¿no? Aventabas las cosas o que de inmediato, o sea, gritabas o que no sé, te atravesabas ahí en el auto, cosas así, ¿sabes? Ahora ya no. ¿Pero por qué? Porque te has metido en Dios, porque has estado dentro de la voluntad de Dios, dentro de su palabra, y entonces has ejercitado ese dominio propio. El Señor ya ha puesto en ti ese buen juicio en el cual, para que tú puedas actuar de una manera como el Señor así lo indica.
Así es, y es tan importante porque el buen juicio o el dominio propio va a hacer que no explotemos en una situación donde dices, ay, me sacas de quicio, ¿no? O que pensemos mejor las cosas en nuestra respuesta. ¿Cómo vamos a responder ante determinada situación? Entonces, ese es el buen juicio, ese es el dominio propio, porque si no lo tenemos, no lo ejercitamos, he ahí un problema. Ahora, vamos a entrar cómo podemos tratar esos temores, cómo podemos quitarnos esos temores, ¿no? Que a veces nos llegan a nuestra vida. Sí, sí, porque, como te decía ahorita, muchas veces va a venir el enemigo y lo primero que va a hacer es meterte pensamientos, Así es. ¿no? Y sí, eh, vas a empezar a ver circunstancias, vas a empezar a ver lo real, vas a empezar a ver las cosas que te vienen o las consecuencias que podría haber en las decisiones que a lo mejor vas a tomar. Y sí viene un temor. Mismo Pedro, cuando Jesús lo llama y que está en la barca, Jesús va caminando, ¿sí? En el agua, pero todos se espantan, todos así como que dicen, ¿y ese quién es? ¿Y ese quién es? Y entonces el Señor le dice a Pedro, le dice, ven. Y Pedro se queda así y entonces se baja y empieza a caminar sobre el agua. Pero llega el momento en el que dice que empieza a ver a su alrededor y ve las tormentas y dice la Biblia que entonces tuvo temor y tuvo ese miedo y empezó a hundirse. Y el Señor le extiende su mano y lo saca y le dice, hombre de poca fe, ¿no? ¿Por qué dudaste? Y a veces viene eso en nosotros. O sea, Pedro no dejó de ser Pedro, sino que simplemente llegó el momento en el que vio las circunstancias a su alrededor y sí tuvo ese temor. Entonces sí puede venir a nuestra vida. Pero ¿cómo podemos entonces tratar esos temores? Sí, entonces, por ejemplo, ahorita que decía sobre que Pedro caminó sobre las aguas, yo, em, a veces nosotros pasamos situaciones complicadas en la vida, muy complicadas, ¿no? Las que quieras. Porque las situaciones que él y yo vivimos, por ejemplo, no son las mismas que ustedes, pero los jóvenes están entre una encrucijada y otra, ¿no? Porque qué carrera van a tomar, en que si obedecen a papá o no, en que si se van de la casa o no, en que con quién me voy a casar, en que si ando con esta, si ando con lo otro, pero si esto, pero si aquello. Entonces, a veces nosotros tenemos que decirle al Señor, oye Señor, bueno, no a veces, siempre tenemos que decirle al Señor, oye Señor, ¿esto te agrada? ¿Esto no te agrada? Y a pesar de que estemos viendo que hay una tormenta a nuestro alrededor, así como Pedro decía, es que yo no puedo caminar sobre las aguas, Señor, tú me pides que yo camine, pero no puedo porque están mis circunstancias, estoy entre una tormenta, estoy entre unas situaciones muy complicadas, problemas, y tú me pides que yo confíe en ti y que vaya a donde tú estás. Y el Señor es así. Eso es lo que nos pide, confiar en Él a pesar de que estemos viviendo situaciones bien difíciles, porque a veces nosotros decimos, no, es que ya no va a haber solución para esto. No, es que yo no puedo hacer esto. No, es que y nos da temor, ¿no? Lo que Sí. decíamos. Mira, te voy a leer nada más para ponerlo como base. Y esto está en Mateo capítulo 14. Ahí viene esta historia donde dice Jesús anda en el mar. Dice sobre el mar, perdón. Y entonces dice, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo. Dice, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Sí? Ahí Pedro está poniendo su fe sobre lo que la palabra del Señor le está diciendo.
o le va a decir. Y entonces le dijo, ven. Jesús le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. O sea, Pedro anduvo sobre esa palabra que Jesús le había dicho. Ven. Sobre esa fe se subió Pedro. Pero dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Dice, y comenzando a hundirse, dio voces, Señor, sálvame. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Muchas veces, ahorita que decías, muchas veces nosotros tenemos esos vientos. Eran vientos fuertes, eran vientos donde levantaban olas grandes. Era un viento en donde Pedro decía, aquí me voy a quedar, aquí nos vamos a morir todos. Aquí es donde voy a perecer. De aquí se va a volcar esta barca, ¿no? Entonces, pero a veces así somos nosotros. Vemos más el problema, ¿sí? Y dejamos a un lado la palabra del Señor. Pedro dejó a un lado esa palabra en donde le dijo al Señor, ven. Y entonces empezó a ver alrededor el viento y ahí fue donde tuvo miedo y empezó a hundirse. Tú y yo tenemos que hablarle a las cosas que no son como si fueran. Ahorita estaba yo recordando un testimonio que decía hace tiempo un pastor y decía que había un chavito en su congregación y que le decía que él era hijo del borracho del pueblo. Ah. Y el chavito iba a la congregación a escuchar el mensaje y un día le dicen, oye, ¿y tu papá qué es? ¿No? Pasa con un pastor invitado y le dice, oye, ¿y tu papá qué es? Dice, mi papá es el que predica, ¿no? Y el pastor de la congregación le dice, no manches, o sea, no es cierto, su papá no predica. Y lo llevó al niño a una orilla, a un rincón, y le dice, oye, ¿por qué dices que tu papá es el que predica? Si no es verdad, eso es una mentira, le dice, ¿no? Y le dice, es que a mí me han enseñado en las clases dominicales que tenemos que hablar las cosas que no son como si fueran. Entonces, si tú tienes un problema, no veas a ese problema como tal, llámale como si fuera. O sea, tú tienes un problema, ¿no? Ese problema hay que quitarlo y hay que ver las cosas como Dios las ve. No te estoy diciendo que hay que hablar positivo, porque esa es una corriente del mundo del positivismo, sino hay que ejercer nuestra fe. Y por ejemplo, en el caso de Pedro, que caminó sobre las aguas, él puso su mirada en Cristo, no vio sus circunstancias. Pero cuando tú y yo bajamos nuestra vista a nuestras circunstancias, pues obviamente vamos a ver el agua y nos vamos a estar hundiendo en los problemas que nos presenta la vida. Pero cuando tú y yo fijamos nuestra vista en Jesucristo, o sea, los problemas van a seguir, pero ya tú los vas a ver de una forma diferente y los vas a enfrentar de una forma diferente. ¿Por qué? Porque ese poder y ese amor y ese dominio propio van a estar dentro de nosotros y los vamos a estar desarrollando, ¿no? No es que no vamos a tener problemas. Todos en la vida tenemos problemas. Pero ¿sabes qué? Para eso son estas pláticas, para eso leemos la Biblia todos los días. ¿Sabes por qué? Porque dice la Biblia, en el mundo vas a tener problemas, muchos, dice el Señor. Pero ¿sabes qué? Confía, yo he vencido, yo te voy a sacar de esos problemas que tú tienes, pero obedece a lo que dice la palabra. Sí, entonces el primer paso es entender que ese temor no proviene de Dios. Por lo que leíamos en 2 de Timoteo capítulo 1 verso 7. ¿Sí? No nos ha dado un espíritu de cobardía. Entonces, si nosotros entendemos esa parte, ¿sabes? Va a ser más fácil, ¿sí? Creerle a Dios, entonces, voltear los ojos hacia donde está el Señor y decirle, ok, no me ha puesto esto el Señor, este miedo. Pedro, en el momento que el Señor le dijo, ven,
Él no tuvo miedo. La Biblia dice que no tuvo miedo. Simplemente obedeció, se bajó y caminó sobre esa palabra que le fue dada. ¿Sí? Sobre esa palabra de parte del Señor. Pero en el momento en el que entonces voltea a ver sus circunstancias, ahí sí se empieza a hundir. Y ese viento fuerte no provenía del Señor y es donde empezó a tener miedo. Por eso luego le dice, y dice que el Señor luego le dijo, al momento Jesús extendió la mano, dice, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Sí? Es decir, Pedro dijo, híjole, o sea, me voy a hundir. O sea, ya no estuvo parado sobre la palabra, sino más sobre la circunstancia por la cual estaba pasando. Y a veces nosotros así estamos. Entonces, el primer paso es entender que ese miedo o que los miedos que vengan no provienen de Dios. El segundo paso es entender que el Señor nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y ya lo explicamos aquí. Entonces, nosotros debemos de basarnos en la fe, que es la base, digamos, dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? Y nosotros tenemos que basarnos sobre la palabra, esa palabra que nosotros necesitamos leer y que cuando venga alguna situación difícil tenemos que poner los pies sobre esa palabra, ¿sí? Los pies de la fe sobre esa palabra y caminar hacia adelante. Y por eso decía mi esposa, no es que hablemos positivismo, no es que hablemos una palabra nada más por decir yo puedo, yo sé, no, sino porque estás basado en una palabra de la cual el Señor la dio y en esa tú te basas para decir, esto se va a solucionar, esto va a suceder, esto vamos a obtener. Pero tenemos que accionar. Así es. O sea, no podemos estar diciendo, ay, sí, lo voy a hacer mañana. Sí, sé que lo voy a hacer, sí, pero no tengo las fuerzas, pero no tengo el valor, pero no, eso es de lo que estamos hablando. O sea, quita ese temor, quita esa timidez, quita ese poco ánimo o escaso ánimo que a veces tenemos y acciona en hacer las cosas. Porque si tú no accionas en hacer lo que tienes que hacer y lo que sabes que tienes que hacer, entonces no vas a echar a andar tu fe. Porque la fe es acción. Sí. La fe se trata de ir un paso, dar pasos seguros adelante, ¿no? Hablar las cosas como Dios las ve. No como nosotros las vemos en este momento. Ay, es que ya no tiene solución. No, es que está echado a perder. Está echada a perder. No, es que yo no lo veo así. No, es que ya no tiene futuro, ¿no? Entonces, no, el Señor dice que si tú y yo estamos en Cristo, somos nuevas criaturas y tenemos que esforzarnos en caminar sobre la palabra de Dios, que es un terreno firme y seguro para nuestras vidas. Sí. Y te voy a leer ahora Hebreos 11:6, donde estábamos parafraseando. Te lo voy a leer como la Nueva Traducción Viviente. Y dice, de hecho, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. No nada más de labios para afuera, no nada más cuando, porque en ese momento, te acordaste, ¿no? ¿Sí? Estás pasando por algo difícil y dices, ay, Señor. Sí, por eso es tan importante que en los tiempos de bonanza o en los tiempos en los que estés bien, sabes, te metas en Dios, busques de Dios, porque siempre va a llegar un día difícil, un día malo, dice la palabra. Y ahí es donde tú vas a echar a andar esa fe en la que tú has leído, en la que tú has creído. Entonces, pero es importante que nosotros aprendamos de la palabra de Dios para poderla confesar, para poderla hablar, para poder caminar sobre esa palabra. Porque si no, entonces no echaríamos a andar la fe. Simplemente serían puras palabras huecas
y que yo, porque yo lo digo, va a suceder. Y no es así, sino que la palabra es la que va a hacer el efecto para que funcione, para que sucedan las cosas. Entonces, tú, como decía mi esposa, tienes que accionarte. Por eso decía aquí, el que desea acercarse a Dios, cada uno de nosotros tenemos que estar metidos en Dios para que podamos nosotros hacer accionar esa fe. Así es. Y mira, Pablo le escribía a Timoteo de este verso de segunda carta a Timoteo y le decía, oye, yo no te he dado, o el Señor, perdón, no te ha dado un espíritu de cobardía, porque él sabía, porque Timoteo era como un adolescente, como un joven, ¿no? Y él, Pablo, era su mentor, ¿no? Entonces, Timoteo estaba al frente de una iglesia. Y le decía, yo creo que le decía a Timoteo, a Pablo, ay, Pablo, es que no, yo creo que no voy a poder. Y Pablo le escribe esta carta y le dice, oye, tienes que accionar, tienes que hacerlo, quítate ese temor, quítate esa timidez, porque si no, el propósito que Dios ha puesto para ti, tú eres el que va a poner piedra de tropiezo para que ese propósito no se cumpla. Entonces, si a ti te están diciendo, oye, esas amistades que tú tienes no te llevan a nada bueno, quítalas y tú dices, ay, pero es que me quieren fastidiar la vida. ¿Por qué ellos? ¿Por qué? Oye, sé obediente. Tus papás tienen más edad que tú, tienen mucho más experiencia que tú. Entonces, necesitas accionar. Va a haber cosas que no nos gustan, obviamente. Y hablábamos hace un par de domingos sobre todo me es permitido, todo lo puedo hacer, pero no todo me conviene. Entonces, si a ti va a haber cosas que tienes que quitar de tu vida, malos hábitos, mentiras, a lo mejor drogas, a lo mejor alcohol, a lo mejor cigarro, a lo mejor amistades, ¿no? A lo mejor una relación, ya sea un novio o una novia, que no te está llevando a nada bueno. Y tienes que accionar, tienes que quitarte y es que, y sí, ay, ¿qué voy a hacer sin él? ¿Qué voy a hacer sin ella? Ay, no, pero es que yo no puedo quitarme este mal hábito. No, sí puedes. Porque si no, entonces tú vas a ser el causante o la causante de que el propósito que Dios ha puesto para ti no se cumpla. Sí, el Señor ha puesto dones y talentos y nos ha hecho con un propósito, pero a veces nosotros no podemos avanzar más allá. Y precisamente porque a veces nos da miedo. ¿Sí? A veces hay un temor en nuestras vidas en que no vamos a hacerlo, ¿y qué tal si me dicen que no? No, todavía ni sabes, pero ya estás diciendo que qué tal si me dicen que no. Ya te descalificaste Sí. desde el inicio. Entonces, no podemos desarrollarnos, ¿sí? Cuando hay temor, cuando hay miedo, ¿sí? Esos dones, esos talentos se quedan enterrados ahí y recuerda que el Señor nos va a pedir cuentas de lo que se nos ha entregado en nuestras manos. Entonces, tenemos que accionar esos dones y esos talentos. Y se lo decíamos el domingo a los chavos. Muchas veces estamos atados, le decía yo, y no podemos ir más allá. A veces hay unos que ya son con unos dones naturales en los cuales hablan y convencen a la gente, ¿no? Hablan y venden esto, venden lo otro. Y sabes, ¿cuánto más cuando hablamos de la palabra de Dios que tiene poder? Y que tienen a lo mejor ese don para hablar en público. No todos a lo mejor. No, algunos son más de que uno por uno, ¿no? Pero sí, nosotros tenemos que desarrollarnos. Y para extender el reino del Señor, no debemos de tener ese miedo. ¿Por qué? Porque el Señor, como dice el versículo, no nos ha puesto un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y todo lo que vamos a hacer o lo que vayamos a hacer, ¿sabes? El Señor es el que nos va a guiar siempre y cuando nosotros estemos
en el camino en el que Él manda. Así es. Vamos a leer Filipenses 4, 6 y 7. Y dice, por nada estés afanoso, sino sean conocidas tus peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Hay muchas situaciones que te quitan el sueño, ¿no? En que si voy a pasar año, en que sí qué carrera voy a estudiar, en que si mis papás tienen conflictos, en que si no confían en mí, en que si no puedo hacer esto, en que si no puedo dejar de hacer aquello, en que si y si lo hago y no me sale. Dice que aquí nosotros tenemos que poner todas nuestras peticiones, todo lo que nosotros deseemos delante de Dios. Dice, con toda oración y ruego. O sea, no es así como que, bueno, sí, Señor, ahí te lo encargo, ¿no? No, o sea, métete en oración, ruégale al Señor. Oye, no va a ser de la noche a la mañana que va a suceder el milagro que tú estás pidiendo. Hay que pasar un proceso, ¿no? Y en ese proceso el Señor va a tratar con nosotros, conmigo, por ejemplo, ¿no? Y de aquí a que yo vea cumplidas las promesas del Señor en mi vida, pues tenemos que pasar muchas situaciones. Es así como Josué, ¿no? El pueblo de Israel salió de Egipto, pasó por el desierto y para llegar a la tierra prometida tuvieron que pasar muchas situaciones y aprender en el camino la obediencia a Dios. Entonces al final Josué dice, bueno, ahora sí ha llegado el tiempo en donde vamos a tener que repartir las tierras, así como lo prometió el Señor. Y empieza a dar a cada una de las tribus, lo que el Señor les había prometido. Pero ¿sabes qué? El pueblo de Israel tuvo que pasar un proceso de aprendizaje y de obediencia, porque era un pueblo rebelde y quería hacer lo que se le pegaba la gana, así como tú y como yo. Entonces, de aquí a que nosotros podamos alcanzar una promesa, va a haber un proceso en donde Dios tiene que trabajar en nuestras vidas. Si no queremos por las buenas, pues va a ser por las mejores. Y más vale, dijera una amiga, flojitos y cooperando, porque de todos modos, lo roñosito que nosotros traemos, lo que al Señor no le agrada, el Señor lo va a ir quitando. Si nos dejamos o no nos dejamos. Entonces, todo lo que tú y yo deseemos, tenemos que ponerlo delante de Dios. Todo lo que a ti y a mí nos quite la paz, el Señor lo tiene que saber, porque dice que Él va a traer paz a nuestras vidas. Y fíjate, la segunda parte de ya para terminar, la segunda parte de este verso, está bien padre porque a veces la gente que no conoce de Dios más que nada, a veces te dice, pero es que mira, pero es que haz esto, pero es que... Y te empieza así como a inquietar. Pero la segunda parte dice, y la paz de Dios. Fíjate, la paz de Dios. Dice, que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, a veces no entendemos, ¿sí? Esa paz de Dios. ¿Por qué en medio de un problema, en medio de una circunstancia difícil, debemos de tener paz? ¿Sí? La paz de Dios dice que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, no la van a entender las personas. ¿Sí? No van a saber por qué, a pesar de que estás pasando a lo mejor por una situación difícil, tú tienes paz. Y van a decir, pero ¿por qué estás así? Y ahí es donde entra esta palabra. Porque la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, va a llegar esa paz. Y cuando tú tengas paz, entonces es de Dios. ¿Sí? Entonces sí vas a poder decir, ahora sí, voy avanzando, voy diciendo qué es hacia dónde vamos. Dice, luego dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, pero dice, en Cristo Jesús. Entonces, el Señor, esa paz va a guardar en tu corazón y en tu mente. Es decir, vas a tener un dominio propio en el cual vas a actuar conforme a su voluntad, no conforme a los impulsos, sino que la paz de Dios va a poner esa tranquilidad en los momentos
más complicados. ¿Vale? Así es. Pues este tema, hasta que lo hemos concluido, la verdad, fue un tema muy, muy padre haber desarrollado este verso de segunda carta a Timoteo 1:7, porque es bien importante, ¿no? Saber que el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y eso lo tenemos que ejercer. Entonces, Ya. oramos. Sí, vamos a orar. Ahí donde estás, yo quiero que cierres tantito tus ojos. Padre, en esta tarde te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Ahora sabemos, Señor, que tú nos has dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Señor, yo pongo en tus manos la vida de las personas que han escuchado esta plática. Señor, que seas tú quien convenza, que seas tú quien les afirme, Señor, que seas tú quien les dé esa paz para actuar, quien les dé ese amor, ese poder, Señor, para que ellos puedan seguir adelante, Señor, en alguna situación complicada en la que a lo mejor estén pasando. Padre, y si en ellos están, Señor, tranquilos, en paz, que seas tú quien les siga fortaleciendo, que aprendan, Señor, tu palabra, que todos nosotros, Señor, podamos aprender más de ti, Señor, y que en un momento dado, Señor, podamos caminar en esa palabra, Señor, en esa fe, Señor, y gracias porque tú hasta aquí nos has sostenido, Señor. Yo bendigo a las personas que están del otro lado del dispositivo, Señor, y que seas tú quien siga hablando y convenciendo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Al final vamos a ver un pequeño video de cada uno de los chicos que nos apoyaron participando en este video. La verdad, pues queremos que nos apoyen, queremos que lo veas y queremos que lo compartas. Entonces, recuerda que Entre Amigos es tu casa y aquí Dios te va a bendecir. Corre video. Define en una palabra qué es vencedor para ti. Para mí ser vencedor es ser constante. Es un ganador. Alguien que triunfa. Lo defino como valiente. Es una persona que tiene fuerza. Es alguien valiente. Para mí un vencedor es alguien que triunfa. Para mí un vencedor es esfuerzo. Alguien que persevera. Ganar. Alguien que se esfuerza. Alguien conquistador. ¿Qué es lo que has vencido? ¿Y cómo lo has vencido? Yo he vencido el miedo y lo he vencido confiando en Dios. Pues yo vencí el miedo a los hospitales en las prácticas de la escuela, a atender los pacientes y primeramente con ayuda de Dios y pues haciéndolo, pues Dios me encaminó. He vencido la timidez. Lo he vencido sirviendo en la iglesia y con ayuda del Señor por medio de la oración. Uno de los miedos que vencí fue el miedo a hablar en público y lo vencí porque Dios me puso en situaciones en las que tenía que hablar en público y así fue como lo fui venciendo. ¿Qué es un temor para mí? El miedo. ¿Cómo lo he vencido? Con la palabra de Dios. ¿En qué he vencido el temor? ¿Y cómo lo he vencido? Fortaleciéndome en la palabra de Dios, como dice 2 de Timoteo 1:7, que dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de amor y dominio propio. Yo creo que la crisis de no saber a dónde dirigirme, pidiendo la ayuda de Dios y orando para que me dé sabiduría. Mi miedo a las abejas. Pues con la ayuda de mis papás y de Dios. La tristeza. Distrayéndome con actividades físicas y llorando. Yeah.